Buen día, vamos a hablar sobre el tema de las implicaciones éticas en la ciencia de datos. Comenzaremos primero repasando el concepto de ciencia de datos. La ciencia de datos va a ser el campo que va a permitir extraer conocimiento útil a partir de estos datos mediante el uso de técnicas estadísticas, algoritmos de machine learning y herramientas de inteligencia artificial. Ok, una vez recordando lo que es la ciencia de datos, vamos a pasar a lo que son la división de los tipos de datos. Para poder analizar los datos de manera efectiva, es importante entender las diferencias entre los tipos. Vamos a comenzar primero con los datos estructurados. Estos van a ser datos que se almacenan en bases de datos, en filas y columnas como hojas de cálculo de Excel o de bases de datos de SQL. Vamos con los datos no estructurados. Estos no van a seguir un formato específico y pueden incluir imágenes, videos, etc. En cuanto a los datos semiestructurados, estos van a tener etiquetas o estructuras parciales en el archivo, como son los tipos de archivo .json o .xml. También vamos a tener lo que son los datos categóricos, que a su vez se van a dividir en nominales, los nominales son los que no siguen un orden específico, como puede ser colores, y los ordinales, los que sí siguen un orden específico, como escalas de valoración de los clientes o escalas de satisfacción. Vamos ahora con los datos numéricos. Estos pueden ser discretos o continuos. Los discretos es, por ejemplo, en una empresa el número de clientes, algo que se tiene más control, mientras que los continuos son variables, como por ejemplo el precio de una acción en la bolsa. Vamos a tener también lo que son, por último, los datos espaciales y de series de tiempo. Estos van a incluir información geográfica y registros secuenciales como coordenadas GPS y el monitoreo del clima. Ok, para conseguir buenos resultados o resultados fiables en base a la ciencia de datos, tenemos que seguir un orden de trabajo, un flujo de trabajo, en el que vamos a comenzar con primero definiendo el problema. Este paso es antes de empezar y va a ser clave para establecer los objetivos y qué queremos lograr. Después vamos a tener lo que es la obtención y almacenamiento de datos. Estos datos se van a buscar, obtener y recopilar en bases de datos. Después de obtener los datos y almacenarlos, vamos a tener lo que es la limpieza y el preprocesamiento, que es básicamente un depurado de estos datos que ya obtuvimos. Y aquí se van a eliminar valores erróneos, duplicados, y vamos a normalizar datos para mejorar el análisis. Después vamos a lo que es la exploración de datos, o la EDA, o Exploratory Data Analysis, en donde se van a analizar patrones y correlaciones para entender cómo es que se van a comportar estos datos entre sí. Después tenemos lo que es el modelado y entrenamiento de algoritmos. Aquí es donde vamos a aplicar modelos matemáticos, modelos algorítmicos y técnicas de machine learning para hacer predicciones o clasificaciones en base a la relación que hay entre nuestros datos de la base de datos. Después vamos a la evaluación y validación, donde vamos a probar el modelo con datos de prueba y se van a ajustar parámetros para mejorar el rendimiento. Y por último, la implementación y monitoreo, que es donde el modelo se va a poner en producción y se va a supervisar su desempeño con datos nuevos. Ok, ahora vamos con las maneras en las que vamos a recolectar los datos para la base de datos. Esto puede ser con fuentes primarias, que son datos recolectados directamente, como encuestas, sensores de IoT o registros médicos. También vamos a tener fuentes secundarias en las que podemos obtener datos obtenidos de otras organizaciones de bases de datos. Después vamos a tener el web scraping, en donde vamos a, que es una técnica automatizada para extraer información de sitios web. Y también vamos a tener el open data, en donde vamos a poder acceder a bases de datos públicas, como aquí en México la INEGI.
Ok, una vez que los datos han sido recolectados, estos deben almacenarse correctamente para su análisis y pues van a existir diferentes opciones de almacenamiento, como son las bases de datos SQL y no SQL. Estos van a almacenar datos de manera tanto estructurada como no estructurada. También vamos a tener lo que son las data warehouses, donde eh, las que van a estar diseñados para el análisis de datos históricos en grandes volúmenes. También tenemos lo que son los data lakes. Estos van a ser repositorios que almacenan datos en su forma bruta. Y por último, el almacenamiento en la nube, que estamos más familiarizados con esto. Ok, ahora sí, el manejo de datos no va solo a implicar la tecnología, sino que también ética, y es fundamental considerar varios aspectos para evitar problemas legales y proteger la privacidad de las personas. Tenemos que tener una privacidad y protección de datos, pues los datos personales no deben de ser almacenados con medidas de seguridad como cifrado y control de acceso. Hay que tener transparencia y consentimiento informado. Siempre los usuarios siempre deben de dar su aprobación. Y también tenemos que minimizar los datos, o sea, almacenar solo la información que es necesaria, estrictamente necesaria. También debemos evitar sesgos y discriminación porque los modelos IA pueden reforzar perjuicios y debe de haber un derecho al olvido donde las personas pueden solicitar que sus datos sean eliminados. Como conclusión, tenemos que el almacenamiento y uso de los datos debe hacerse de manera ética y garantizando la privacidad y transparencia del consumidor. Y aquí están las referencias. Gracias.